Gálatas capítulo 4 y vamos a leer los versículos de los versículos del 17 al 20. Quédese sentadito, hermano. Abramos nuestro corazón. Pidámosle a Dios que despeje nuestra mente de cualquier tiniebla y podamos leer y encontrarnos con esa enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 17. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Señor, gracias nuevamente por esta tarde. Gracias por traernos con bien hasta su casa. Señor, porque nos permite conocer que usted tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Y uno de ellos es que vivamos un cristianismo según su voluntad. Le suplico, Señor, que me dé autoridad para compartir su palabra, para compartirla con fidelidad y para que pueda guardar en mi corazón esa porción, Señor, que usted tiene dispuesta para mí. Pero también que hay una porción para cada uno de nuestros hermanos que están presentes y los que comparten por estos medios virtuales. Bendiga, Señor, nuestras vidas, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, decíamos la semana anterior, que él hacía un señalamiento a la iglesia de Galacia. Y le dice que cómo es posible que después de que le han cuidado tanto, que ellos de lo más profundo de su corazón hubiesen sacado sus propios ojos para dárselos a él, y de repente tienen un cambio de actitud, que parece que él es enemigo de ellos. Dejó de ser aquel Pablo apreciado y ahora muestran una total indiferencia a él, a lo que él les ha enseñado, que es la verdad, que es ese mensaje regenerador, es ese mensaje que da vida, que es la palabra de Dios. Esa palabra que permite que aquel que la atesora, que aquel que deposita su fe en Cristo, viene a ser un hombre limpio, un hombre libre de culpa, una nueva criatura, un hombre justo, que no tiene la necesidad de apegarse a ningún cumplimiento más que la necesidad de atesorar fe y crecer en ella para el conocimiento de Cristo. Entonces Pablo dice, tienen celo. La palabra celo en este contexto, hermano, debe de ser entendida como interés. Y deja ver entonces que uno de los grandes peligros dentro de las iglesias es el interés malintencionado. Y ese es el título de este mensaje: peligro del interés malintencionado. O sea, peligro de los intereses perversos. ¿Y por qué Pablo confronta o abre su corazón para la congregación, para esta iglesia? Hermanos, él fue a quien Cristo llamó y además encaminó hacia este lugar para llevar esa buena noticia. Y una iglesia que había caminado bien, una iglesia que parecía una iglesia madura, una iglesia que sabía que no tenía nada que hacer, que eran totalmente limpios por gracia, por medio de la fe en un Salvador, de repente quiere desertar. De repente sus oídos ya no están puestos en aquella sana doctrina, sino que sus oídos se están inclinando a algo que ya no tiene lugar, porque el Mesías ha llegado.
y ha extendido sus brazos en la cruz y ha pagado la culpa de una vez y para siempre. Entonces hay una división, se perdió la unidad y no puede haber división dentro de la iglesia. No puede haber falta de armonía, no puede haber falta de amor dentro de la iglesia. No podemos estar caminando unos en una dirección y otras en otra. Y esto debe hacernos a nosotros reflexionar, porque muchas veces nos quedamos callados con frases o expresiones de aquellos que no conocen al Dios verdadero y dicen, no, si todos buscamos al mismo Dios. Lo que pasa es que vamos por diferentes caminos, momentos. Solo hay un camino y el camino es Cristo. Y ahí se vive en unidad. Entonces, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Pero los ojos del cristiano están puestos en Cristo. La voluntad del cristiano es caminar según la dirección que el Espíritu Santo nos da, o Dios nos da por medio del Santo Espíritu, en esta palabra revelada. Entonces no puede haber. Laboralmente, ministerialmente, sí pueden haber divisiones, pero con un mismo propósito, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo así? Los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia, dentro de esta congregación, dentro de esta denominación. Hay hermanos sirviendo ahorita en escuela bíblica. Hay hermanos que vinieron temprano para hacer la limpieza. O sea, todo lo que requiere el mantenimiento de esta obra de Dios. En eso sí, pero eso es la distribución del trabajo dentro de la obra. Pero no puede haber división dentro de la doctrina con los principios fundamentales. No puede haber. Pero aquí había. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de que dentro de esta iglesia, entonces ya había dos grupos. Uno, aquellos que todavía se mantenían con ese amor por Pablo, que era el amor a Cristo, y aquellos que estaban escuchando, aquellos que querían desertar porque habían prestado atención a los judaizantes. ¿Y quiénes eran estas personas? Los que no daban credibilidad a la fe, sino que decían, señores, si ustedes quieren ser salvos, entonces vengan y pasen al cumplimiento de la ley. Y Pablo dice, estoy perplejo con toda su sabiduría, ya no la sabiduría, el conocimiento humano, sino la sabiduría divina, pero él abre su corazón a esa iglesia para la que él había trabajado y dice, estoy perplejo, dice, estoy confundido, no sé qué pensar, no sé qué decir, ni mucho menos qué hacer con ustedes. Porque ustedes se están dejando llevar por otras personas que lo que quieren o lo que tienen para ustedes es un propósito perverso. Ya no quieren que vean a Cristo, sino que ellos están buscando encontrar admiración en el corazón de ustedes. Entonces hay una división. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros entonces del celo o del interés perverso o malintencionado dentro de la iglesia? En primer lugar, provoca división. Veamos lo que dice siempre en este capítulo 4 de Gálatas, pero el versículo 17 que recientemente leímos. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Un ejemplo, todos sabemos que esta obra ha sido entregado, y vamos aquí con el perdón del pastor Roberto, pero para fines de entender este versículo, que esta obra ha sido confiada según la soberana voluntad de Dios al pastor Roberto. Pero de repente, y el pastor Roberto está en la sana doctrina, predicando a Cristo. Pero de repente, yo no entendí el propósito y ni agradecí el privilegio que se me dio de compartir palabra. Y en vez de trabajar para la edificación, para que cada día
alcancemos más unidad y más cercanía con Dios por medio de su palabra, yo comienzo a apartarme de la sana enseñanza, a apartarme de la buena instrucción, a apartarme de la sana doctrina. Y digo, no, señores, miren, Cristo es insuficiente. Lo mismo estaba pasando acá. Primer división. Pero ¿qué pasa? Que esa división, aparte de destruir la iglesia, a mí me está poniendo como aquella persona que quiere encontrar admiración dentro del grupo que se va a ver atraído por las locuras que yo diga o que piense o que haga. Lo mismo estaba sucediendo acá. Por eso es que Pablo dice, estoy confundido. Entonces no hay razón, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nosotros entendimos que la pared intermedia cayó, que ya no hay judío, ni hay griego, ni hay hombre, ni hay mujer. Esto debe ser bien entendido por la situación actual. Está hablando desde el punto de vista espiritual, no de la perversión del cuerpo, que eso es otra cosa. Entonces, primer peligro. Y es que, hermanos, si el interés es movido por una razón perversa, porque hay intereses sanos, pero lo que estaba pasando dentro de la iglesia de los Gálatas es que la razón de ese celo, de ese interés, era perversa. Entonces el fin iba a ser perverso. Apartar los ojos del Salvador y llevarlos ¿a qué? A ponerlos en el hombre. Segundo problema o segundo peligro. El celo malintencionado o el interés malintencionado, aparte de que divide, muestra desconocimiento de la palabra de Dios. Y esto sí es grave. Desconocer la palabra de Dios de nuestra vida, ¿sabe a qué nos lleva? Nos lleva a destrucción. Acompáñeme, por favor, un poquito adelante hasta la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. En el capítulo 1, versículo, se lo voy a leer por cuestiones de tiempo, del 8 al 10, dice, pero sabemos que la ley es buena. Ahí tenemos una coma. Si uno la usa legítimamente, es apegarse a ella. Conociendo esto, esta es la condición, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Pregunta, si estas personas, si es de la iglesia de Galacia, ya habían sido declarados justos por el sacrificio de Cristo, ¿tenían necesidad de ir a la ley? No tenían. ¿Tenemos necesidad nosotros? No tenemos. Porque Cristo pagó por nosotros, hermanos. Simple y sencillamente por eso. Seguimos leyendo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, ¿para quién? Para aquel que todavía no ha sido lavado en la sangre de Cristo, hermano. Por esa razón es que el segundo peligro de un interés malintencionado, perverso, es que muestra la ignorancia en la que se vive. No es una nueva criatura. Es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que no ha sido regenerada espiritualmente. Tercer peligro. El celo malintencionado provoca sufrimiento. ¿Cómo así? A Pablo
le dolía en su corazón. Pablo sufría viendo a su iglesia, a aquella iglesia a la que él había llevado esa palabra. Porque no es posible. Volvamos a la carta a los Gálatas. Y le voy a invitar a que vaya al capítulo 1. Y dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, lo que acabas de hacer me dejó sin palabras. Y eso le estaba diciendo su maestro, eso le estaba diciendo su instructor a su iglesia. ¿Cómo es posible? O como cuando nosotros decimos, ¿cómo fuiste capaz? Así. Como cuando alguien tiene tanta confianza porque nos conoce y sabe la persona, la calidad de persona, la clase de persona que somos, y de repente le defraudamos. Hay un asombro. Lo mismo estaba pasando. Y ese asombro es lo que provocó dolor en el corazón de Pablo. Y por esa razón, vamos al capítulo 4, vea la forma, o escuchemos la forma en que Pablo le habla a esta iglesia. Y dice, en versículo 19 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, hijitos míos, no le dice ni siquiera hijos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo está diciendo, hijos espirituales, pero en una expresión de cariño, pero a la vez de sufrimiento, por la forma en que se están comportando y por la intención de apartarse dentro de la iglesia. Me duele en el corazón, me duele en el alma lo que están haciendo. Y sufro por ustedes como sufre una mujer cuando está dando a luz. Ahora, con esto de los tutoriales y la facilidad de acceder a internet, no es difícil poder darse cuenta todo el sufrimiento que genera o que lleva o que vive una mujer en el trabajo de parto. Entonces, pero Pablo quiere que su iglesia se dé cuenta el dolor que hay en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque al apartarse de él, al inclinarse, al poner atención a aquellos que lo querían hacer desertar de la iglesia y hacerlo a un lado a él, en su corazón lo que había era un sentimiento. Y es que así como lo estaban apartando a él, también estaban apartando a Cristo de su vida. Y eso es grave. Eso es grave cuando nosotros apartamos a aquel que nos dio vida, nosotros lo hacemos a un lado. Que aquel que hace posible que nosotros tengamos esperanza y que tengamos seguridad de que si en este momento vamos a dormir, y no hablo de ese sueño de la noche, sino ese cese de vida que hay en este cuerpo que es de materia, vamos a la presencia de Dios, sea parte de nuestra vida. Y eso es lo que aquí estaba sucediendo. Y entonces Pablo, por esa razón, es que se expresa de esta manera. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Había invertido tiempo. Había cumplido la voluntad de Dios en ese llamamiento que le hizo por medio de Cristo. Había sufrido de todo y no le había importado. Pero su trabajo parecía que había sido en vano, y ese era el dolor. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono,
O sea, hablarles de otra manera, con otro sentimiento, movido por otro sentir. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hace un tiempo se escuchaba una expresión con bastante frecuencia de los padres: yo ya le entregué mis hijos a Dios porque yo ya no puedo hacer nada, hay que Dios vea. Una manera irresponsable de decirlo. Pero en este sentido, lo que Pablo está diciendo es: el sufrimiento que hay en mí por la forma en que ustedes están actuando y por cómo me están desconociendo a mí, que soy enviado de Cristo, y lo cual implica que es un desconocimiento de Cristo, porque acordémonos que Pablo hace un llamado también y nos muestra o nos deja a nosotros, o el Espíritu Santo por medio de Pablo nos lleva a nosotros a lo siguiente: a reconocernos como embajadores de Cristo. Y el embajador lleva toda la autoridad de aquel que le envió. Entonces, al desconocer a Pablo, estaban desconociendo al mismo Cristo. Es como cuando nosotros, por una manera de decirlo, mandamos a nuestros hijos a cumplir dados de fulano y decirle tal cosa. Y de repente aquel le dice: no se lo digo a nuestros hijos, nos lo digo a nosotros, porque cuando nosotros delegamos una responsabilidad, el rechazo de la persona autorizada es un rechazo a nosotros. Lo mismo estaba sucediendo ahí. Entonces dije: Pablo, estoy perplejo, estoy confundido. Repito, ni sé qué pensar, ni sé qué hacer, decir, ni mucho menos qué hacer con ustedes. Y esos son los peligros de los intereses perversos. Rompen con la unidad. Hay división. Muestra el desconocimiento de la palabra de Dios. De tal manera que no importa los años que se tengan de congregarse, no importan los años que se tengan de ser cristianos. ¿Sabe qué es lo que realmente importa? Conocer a Cristo. Eso es lo que realmente debe importar. Esa necesidad que debe haber en nuestro corazón diariamente, cada día, conocer más a Cristo. Pero con un propósito: vivir como Él vivió. En todo tiempo Cristo reveló a su Padre, dio a conocer a su Padre. En todo tiempo aquellos que conocemos a Cristo debemos también darle a conocer. No dejarnos llevar por intereses mal intencionados. Vamos por favor al capítulo 1 siempre de esta carta a los Gálatas. En el saludo que hace Pablo a la iglesia, versículo 3 del capítulo 1 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si Él está dando un saludo del Padre y del Hijo, es porque tiene la seguridad de que goza de su respaldo, porque Él le ha enviado. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo, está hablando de Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si está hablando de que Cristo se dio a sí mismo por nuestras culpas, ¿habrá razón para querer desertar, para querer apartarse de la sana doctrina? No, hermano, no hay.
Entonces vamos nuevamente a la primera carta a Timoteo, para que nos demos cuenta cómo para Pablo y para la iglesia es tan importante el mantenerse en la sana doctrina, el mantenerse en la verdad. Capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 3, le dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, dice el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuál es el encargo entonces para la iglesia actualmente? El mismo que le hizo a Timoteo. No nos desviemos de la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la sana doctrina nos lleva a vivir en unidad. La falsa enseñanza nos lleva a la división, muestra nuestro alto grado de ignorancia o de desconocimiento de la palabra y provoca dolor, provoca sufrimiento en aquellos que Dios ha enseñado para instruirnos, para caminar como buenos cristianos.